¿Qué tal amigos, amigas de Contacto Noticias? Esto es Cuarto Poder en la Mesa. Nos da mucho gusto darle la bienvenida nuevamente. Paco Mijangos, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de saludar a Ricardo. Hace mucho que no te veo. Bienvenido Muchas y gracias. gracias por la invitación. Así es, con nosotros Ricardo Guzmán Jeferán, que está de visita en Irapuato. Había que aprovechar que se dio una vuelta acá por las tierras mexicanas y queremos platicar un montón de cosas porque tiene experiencias, de anécdotas, de ese contraste cultural hoy que está viviendo en Estados Unidos, que nos interesa mucho conocer la diferencia. Hay cuestiones coyunturales como el hecho de las famosas aranceles que está imponiendo el nuevo gobierno de Estados Unidos. Como Ricardo se dedica desde hace mucho tiempo a las cuestiones filantrópicas, pues queremos saber si esto va a afectar o no. Sigue trayendo apoyo a mexicanos, aun cuando está allá del otro lado. De hecho, al momento de estar grabando esto, el día de ayer tuvimos la oportunidad de platicar un poquito con Ricardo, de acordar esta charla, porque iban a entregar un montón de sillas de ruedas, pero vamos a dar la voz a Ricardo. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes, reencontrarnos y me encanta pues platicar y compartir de la parte que me toca, que siempre creo que puede ser en algún momento controversial porque al final toca fibras internas y yo creo que el tema de la generosidad, ¿no? Hablando en la parte filantrópica de participar y de ser o sentirte agente de ese cambio cultural, pues es algo que hace mucha falta en este país. Definitivamente en todo el mundo. Pero bueno, aquí se va a acentuar la cosa. Déjenme platicarles rapidísimo el antecedente que personalmente tengo yo de Ricardo. Yo lo conocí cuando estuvo al frente, fue el iniciador prácticamente del CRIT Guanajuato, el Teletón famoso. Fue uno de los primeros que se empezó a fundar aquí a nivel nacional y Ricardo entró al frente. Hoy entregó ya la estafeta hace algunos años a alguien que la tomó muy dignamente, muy efectivamente, que es Juan Francisco Rocha Ruénes, a quien le mandamos un saludo, pero los inicios le tocaron a Ricardo, le tocó picar piedra, le tocó empezar prácticamente de un terreno agreste. Vamos a platicar un poquito de eso. Luego, además de otras muchas cosas que vamos a platicar, le tocó ir a hacer lo mismo para Estados Unidos. El CRIT en Estados Unidos. El día de hoy está como director general de una asociación, no sé con cuál es el nombre que reciban allá, una misión, una fundación que lleva por nombre Wheelchair Mission, que es la que a través de la cual nos trajiste sillas de ruedas para los chavitos del Teletón. Pero hay muchas otras cosas en el camino que queremos platicar. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cuánto tienes en esta fundación? Muchas gracias. Pues mira, yo conocí al fundador de American Wheelchair Mission en el 2008. Ok. Hubo un grupo de rotarios de León que en ese momento nos donaron algunas sillas de ruedas Estando tú al al CRIT, frente del estando Teletón. yo al frente del CRIT. Y pues conocí a Chris Lewis, se llama, que es hijo del famoso actor Jerry Lewis, es del profesor Sí. Chiflado, que fue el iniciador del Teletón, del concepto televisivo. Lo empezó, él recaudó billones de dólares para la Asociación de Distrofia Muscular en Estados Unidos, el Muscular Dystrophy Association, ¿no? Fue como lo que hoy es, digamos que el Don Francisco para Chile. Mario Kreuzberger Ajá. aprendió de Jerry Lewis para llevarse el proyecto de Teletón a Chile, que hoy el Teletón en Chile tiene 46 años, ¿no? Empezaron mucho antes. Mucho, que México, pero por mucho antes. O muchísimos sea, años. el Teletón de Chile ya 46 años, de ahí empezaron a replicar algunos otros países de Latinoamérica, hasta que hace 25 años llegó México, ¿no? Y entonces México, la verdad es que ha hecho una labor increíble por el concepto tan innovador para la atención de los niños con discapacidad, ¿no? Y bueno, pues conocí yo a Chris Lewis en el 2008, nos hicimos, pues la verdad es que a lo largo del tiempo muy buenos amigos y desarrollamos en el 2010 un protocolo de investigación aquí en el CRIT Guanajuato para medir el impacto de la silla de ruedas en la vida de los niños, qué se necesitaba pues en cuestiones de toda la calidad de las sillas de ruedas, etcétera, entre otras cosas. Y salieron resultados impresionantes, ¿no? Y seguimos la amistad, ¿no? Después le ayudé yo a contactarlo con otros directores de los centros, siguió donando sillas de ruedas. Y él se enteró que me fui a Estados Unidos a vivir, me donó sillas de ruedas allá. Y después cuando regresé a México ya fuera de Teletón, Estados Unidos y Teletón México, me pidió que le ayudara a desarrollar
una de las conclusiones de ese proyecto de investigación y hace casi 3 años pues prácticamente me invitó a formar parte de la organización como un tiempo completo, ¿no? Y pues por él estoy hoy allá también en Dallas, ayudándole a impulsar el crecimiento y la estructura de la organización. ¿Y por qué si están en Estados Unidos, te echas tus vueltas a México? Parte de nuestra misión es promover la inclusión y la movilidad a través de sillas de ruedas, ¿no? Hoy existen más de 800 millones de personas sin movilidad 800 millones en el En mundo el mundo. Jale, que no tienen silla de ruedas y que necesitan una para poderse mover, ¿no? Entonces, la necesidad es inmensa, inmensa, ¿no? Y estoy hablando niños, jóvenes, ancianos, ¿no? Porque la silla de ruedas a un niño pues, le ayuda a reincorporarse a la escuela, a un adulto a trabajar y proveer para el hogar, ¿no? Y a un adulto mayor, que probablemente están pues en una Menos cama, activos. mucho menos activos, el tener una silla de ruedas le ayuda a vivir de 5 a 10 años más de vida. caray. Una silla de ruedas, o sea, el sacarlo a pasear y al seguir interactuando, Ajá. le ayuda a vivir más, ¿no? Entonces la silla de ruedas se vuelve un elemento crucial en la vida de todos los que la necesiten, cualquier persona ¿no? que tenga una discapacidad. Sin embargo, pues no son baratas, ¿no? Las sillas de ruedas que nosotros damos es una silla convencional, que en una tienda de artículos médicos cuesta $500 o más, ¿no? Pero como nosotros la mandamos de la empresa de manufactura al destino final, y son contenedores de 280 sillas de ruedas por contenedor, las conseguimos a $150, ¿no? De 500 a 150. Son $150 que inmediatamente transforma vidas, ¿no? Claro. Fíjate que yo no quiero, digamos, trivializar el tema, todo lo contrario, me parece extraordinario esto que están haciendo. Pero yo he visto que se ha puesto de moda, digamos, o hay muchas personas que tienen interés en la problemática de los perros que están abandonados. Y dentro de esos, digamos, en redes sociales se difunde mucho material que tiene que ver con rescates y todo esto. Y he visto muchos videos de perritos que tienen una lesión y que no les funcionan sus patitas, y les ponen sillas de ruedas a un animalito y bueno, pues el animalito que antes se arrastraba, pues bueno, cambia su vida, se vuelve vivaracho y está, bueno, claro que no lo quiero, digamos, comparar, pero me da la impresión de que tenemos mucho menos material que nos ilustre de cómo a un ser humano le cambia la vida, de esto de lo que nos estás platicando, cómo cambia la vida de un ser humano que llega a tener acceso a esa herramienta, a ese elemento que, como nos estás diciendo, pues cambia la vida. Y si lo hace con un animalito, ¿qué no hará con un ser humano? Con adultos, sí, la verdad es que es increíble. Hemos tenido testimonios preciosos, ¿no? Hoy estoy en American Wheelchair Mission por eso, promoviendo la movilidad y repartimos las sillas de ruedas y viajamos a diversos lugares en el mundo para precisamente, junto con nuestros donadores, dar fe del impacto de la silla de ruedas, ¿no? Y la silla de ruedas, te voy a platicar rápido una historia. Nos tocó llegar a una casa aquí en México de una familia que necesitaba una silla de ruedas para que su hijo pudiera entrar a la escuela, porque era un requisito obligatorio de la escuela el tener una silla de ruedas. Llegamos nosotros de sorpresa. El CRIT sabía que necesitaba una silla de ruedas, pero la familia no sabía que le íbamos a llevar una silla de ruedas. Entonces llegamos a su casa, platicamos con la familia y estaban, pues bueno, como con en un estado como bloqueados, podría yo decir. Como que no encontraban No, soluciones. limitados, ¿no? Limitados en cuanto encontrar la al solución. futuro de su hijo, ¿no? Claro. Y entonces pues empezamos a platicar y decía, no, pues no puede estudiar. Y pues el niñito, platicamos con el niño, oye, ¿cómo es? No, pues no, es que no puedo ir a la escuela, pero a mí sí me gustaría ir a la escuela. Y nada más se quedó en el tema de la escuela, ¿no? Y entonces, oye, te traemos esta sorpresa, ¿no? Le sacamos la silla de ruedas, sentamos al niño y luego se empezó a mover. Y el niño empezó a combatir, decir, híjole, ya voy a poder ir a la escuela y a mí me gustaría ser un ingeniero y me gustaría estudiar. Y entonces, en ese momento se le abrió una serie de posibilidades que los papás, pues obviamente muy emotivo, ¿no? Nunca habían oído pues los sueños de su hijo, porque no. Pero fue Ahí en instantáneo. ese momento fue algo
padrísimo, ¿no? Increíble. Y entonces, pues bueno, así nos pasa en México, nos pasa en Chile, nos pasa en Panamá, que trabajamos ahí mucho con los Rotarios, nos pasa en Vietnam, trabajamos con Cáritas Vietnam, y pues vemos, por ejemplo, todavía veteranos de guerra de Vietnam que no tienen una silla de ruedas, pues a ancianos que estaban sentados en la cama y por la silla van a poder salir al patio, tomar el sol y demás, ¿no? Es importante eso, ¿no? Oye, Ricardo, pero tu intervención directa no nació con Teletón y luego ya derivó hasta a estos días. Desde que estabas estudiando, yo por ahí estuve revisando tu historia, tu experiencia profesional. Y desde que estabas estudiando ingeniería industrial, eres ingeniero industrial Así por es. la Ibero. Y por ahí me encontré con que obtuviste una distinción al mejor proyecto de servicio social. ¿En qué consistió? ¿Tiene que ver con esto? No tenía que ver con la parte de discapacidad, tenía que ver con la parte social, sin duda. Pues creo que a muchos nos pasó durante la carrera y siempre creo que el servicio social se vuelve para muchos en ver cómo puedo yo hacerlo de la manera más corta, que me quite menos tiempo y que cumpla con el requisito de las horas que tengo que hacer el servicio social durante la carrera. Y yo dije, la verdad es que yo sí lo quiero hacer bien, ¿no? Sí, no sé cuántas horas son, pero El profesional son como 500, como 480 horas, ¿no? 500 horas. Sí, yo sí quiero hacerlo bien. O sea, no voy a buscar nada más que me firmen la carta de que cumplí, ya lo entrego, ya cumplo con el requisito, lo quiero hacer bien. Entonces, la Ibero en México tiene o tenía en ese entonces un centro comunitario por el Metro Observatorio. Entonces, apoyaba a toda la gente de la comunidad de esa comunidad que está con mucha necesidad, muy marginada, esa colonia. De hecho, hay bandas y pandillas ahí bastante famosas, peligrosas. Y entonces, pues bueno, entré ahí y estaba el grupo de las señoras que sabían hacer manualidades. Y pues bueno, ahí hicimos un proyecto de velas con parafina líquida, que las pueden decorar y se convierten en velas. Y entonces un proyecto económico, productivo, que les va a ayudar. Y luego con la parafina líquida y hielo para que se hicieran figuritas que estaban así como medio de moda, ese tipo de cosas. Y luego llegó diciembre y entonces con silicón y con pasta hicimos unos angelitos que pues pintamos para decorar el arbolito de Navidad. En fin, proyectos productivos se generaron, o ayudé a generar estos proyectos productivos para que, además de que tuvieran algo que hacer, generar algo de ingresos para ellos. Luego inclusive fui tutor de algunos de los chavos que estaban estudiando preparatoria para matemáticas, en fin, pues fue lo que hice, ¿no? Y creo que eso me llevó a este reconocimiento, que fue algo que me llenó de muchísima satisfacción. Y dijiste, de aquí soy. Y pues ahí encontré el sentido. La verdad es que después de que terminé la carrera, un amigo que ya trabajaba en Teletón y que hoy sigue, ¿no?, trabajando en Teletón, dijo, oye, necesito un ingeniero industrial que me ayude. Pues, si te interesa, ahí está vacante. Y dije, pues no había otra opción, no busqué más y entré yo a trabajar a Teletón en el 2000. ¿Y qué hace un ingeniero industrial en Teletón? Pues mira, el ingeniero industrial, desde mi punto de vista, tiene una gama amplísima, ¿no? Puede trabajar en un hospital, puede trabajar en el gobierno, en un banco, en una empresa, en donde sea. O sea, ¿Pero haciendo qué? Se trata de entender los procesos y de eficientarlos, ¿no? Entonces, los procesos hay en todos lados, ¿no? Y en todos lados hay oportunidad de mejorar. ¿Qué hiciste ahí en Teletón? ¿Qué llegaste a hacer? Pues ¿Qué fue lo mira, primero que te tocó? me acuerdo de varias cosas. La parte de, por ejemplo, me tocó desarrollar lo que después fue el boteo, ¿no? Ajá. Que generó mucho dinero para Teletón en ese entonces, ¿no? Después me mudé aquí a Guanajuato, tuvimos un problema, por ejemplo, obviamente recaudación de fondos, de productividad del centro, de inasistencias por parte de los pacientes y de rotación del personal, ¿no? Entonces creo que fueron como las 4 cosas más difíciles que me tocó enfrentar como director del CRIT, ¿no? Entonces, a cada una de las acciones pudimos generar un proyecto que reestructuró las agendas de los médicos y terapeutas adentro del CRIT y dimos un muy buen salto estamos en un 85%
a un 96-97% de productividad, ¿no? Inclusive con un alto índice de inasistencias, porque luego las familias, pues era difícil para ellos venir de los diferentes municipios al CRIT y a veces faltaban, entonces buscamos pues alianzas con Flecha Amarilla y con otras organizaciones que nos ayudaran a bajar el costo del transporte para que pudieran venir, alianzas con los municipios, y esta reestructura de agendas igual, pues dedicarle tiempo, por ejemplo, a los de Moroleón, que podían 1 o 2 veces por semana ir con el transporte del DIF municipal, ¿no? Y eso pues llevó a cabo, pues son parte de los resultados, ¿no? Claro. Del análisis interno y de externo. Y luego generar algunas estrategias de reconocimiento a los papás por su asistencia, ¿no? Al final, aunque se vuelve parte de un proceso, todo acaba siendo el impacto y el reconocimiento a las personas, ¿no? Y el niño no se puede... Se vuelve de por sí no se meramente puede por sí humano, solo, ¿no? desde que Meramente papá. humano, ¿no? Entonces, la motivación a los papás de recibir un reconocimiento por haber tenido un 90% o más de asistencias, pues era... No, pues es extraordinario. Entonces dice, Bueno, pues yo sí quiero más, ¿no? ahorita que estás diciendo eso, recordé la estrategia de comunicación de Teletón presentaba casos particulares, el drama entendido no desde la estadística o desde pues el concepto, sino de la vivencia de una persona, sobre todo niños que viven esa discapacidad. Y sí, efectivamente, creo que ponderan y ponen en un relieve muy importante la función y el papel del padre, de la madre, que muchas veces pues, recuerdo imágenes de mujeres que viven en comunidades y que van cargando a su muchacho ya grandecito y ahí van caminando para llegar al lugar en donde tenían que tomar el camión y bueno, cosas que hasta este momento que tú nos lo comentas, pues me doy cuenta de que de verdad es que si el papá o la mamá no se compromete, pues las cosas No hay, funcionan. ¿no? Con los colaboradores, por ejemplo, ¿no? Los empleados. Llegamos aquí a Irapuato, la verdad es que creo que llegamos en un momento en donde no había el crecimiento todavía, pues que podía ofrecerle al tipo de especialidad que tienen los centros de rehabilitación, ¿no? Entonces se volvía para muchos pues solamente su único trabajo porque después no había el mercado suficiente, por ejemplo, para un neurólogo pediatra o para un, no sé, un genetista, ¿no? Que tuviera una consulta externa después de la jornada laboral con el CRIT y que pudiera tener un ingreso adicional en la tarde, ¿no? No había el volumen suficiente, ¿no? Hoy ya la hay, ¿no? Desde hace muchos años ya la hay, ¿no? Pero cuando llegó el CRIT hacía mucha falta eso. Entonces, creo que la parte crucial para haber retenido el talento, que fue otro de los logros importantes durante mi estancia en el CRIT, se reduce básicamente a escuchar, ¿no? Muchos de los colaboradores hicimos una práctica con Great Place to Work, implementamos algunas prácticas para que como director yo pudiera escuchar a los colaboradores sin los mandos intermedios, ¿no? Entonces, desde que implementamos eso hasta que me salí, tuve reuniones sin jefes, directamente yo con los terapeutas, directamente con los médicos, con mi mesa directiva, pero sin niveles medios e intermedios, para que fuera el Sí, que director el pudieran- que escuchara qué necesitaba, ¿no? Interesante. Oye, es que está bien incómoda la mesa, es que, oye, es que el mueble es cuando lo recargo mi Antebrazo. me lastima, no podemos hacerlo curviado. O sea, unos detalles mínimos, de verdad. Pero que es imposible que la dirección lo sepa si no te lo dicen ellos. Si no te lo dicen, pero además son cambios tan chiquitos, tan insignificantes, que hacen toda la diferencia para que el colaborador se sienta escuchado, se sienta que pertenece a, ¿no? Empecé a hacer pues, planes estratégicos. Me gusta mucho planear, ¿no? Yo creo que por mi estructura como ingeniero y el hecho de hacer una planeación en equipo, con mesas con objetivos corporativos y locales, pero también involucrando a los médicos, ¿no? Que se sientan parte de y que vean que tenemos que alcanzar juntos unos índices. Y que se comprometan con el logro de los objetivos. El logro de los objetivos y demás, ¿no? Y luego, pues que la comunicación se permee, ¿no? Hacía también ejercicios de comunicación de, a ver, en 15 días vamos a hacer no sé qué, ¿no? Y entonces, a los 4 días de haber dado esa indicación, iba yo con los terapeutas y les preguntaba, oye, ¿sabes qué va a haber en 15 días?
Entonces me decían, sí, ayer nos... pues bien, ¿no? Bajaron bien el mensaje, ¿no? Hay otros que no, y entonces vas detectando ahí una serie de oportunidades, reforzando, hablar con los pacientes. Teníamos el buzón del director, ¿no? Entonces las familias me escribían, oiga, es que no me atendieron porque llegué 40 minutos tarde a mi consulta. Le dije, pues sí, Hay o gente sea, atrás. nos gusta ofrecer servicio de calidad para usted y pues usted tiene 50 minutos de cita, haga lo posible por aprovechar esos 50 minutos de cita, porque si usted llega tarde y recorremos todas las citas, vamos a salir a las 10 de la noche porque todo el mundo llega tarde y no podemos hacer eso, ¿no? Claro. Entonces la familia fue entendiendo, oiga, es que pasó aquí, no sé qué, y entonces contestaba yo por escrito algunas quejas que me escribían en el buzón. Sí, era una vez al mes dedicarle ¿Por un día. escrito es manuscrito? Sí, o sea, y después, Puño y letra. después publicaba su queja y mi respuesta al lado. Fue también un canal que abrimos mucho, pero fue abrir canales de comunicación, ¿no? Claro. A todos los niveles, con todos, y eso creo que hubo resultados extraordinarios, ¿no? Y al final se enfoca a la persona, ¿no? Es lo que te iba a comentar. Un trato humano. Estamos hablando de clima organizacional indiscutiblemente y de cultura. Voy a brincar a la comparación entre los norteamericanos o la cultura anglosajona y la cultura mexicana específicamente. Pero antes, la parte de cómo le hace un ingeniero industrial que está muy involucrado en la parte de los procesos, en la parte del deber ser, contra la parte humana que somos impredecibles. Te decía hace ratito, un día te levantas de buenas, otro día de malas, otro día te duele la garganta, otro día se te hizo tarde. No podemos predecir el comportamiento humano individual. Sin embargo, tú lo que hiciste fue pues, regularizar para obtener buenos resultados y aumentar la productividad, vamos a llamarle así, en cuestiones de resultados. ¿Cómo le hace un ingeniero industrial? ¿Cómo le hace Ricardo Guzmán para poder empatar un mundo cada vez más mecanizado, cada vez más sistematizado contra la parte humana? Pues me regreso a la parte de escuchar, ¿no? El desarrollar estrategias para abrir canales de comunicación a todos los niveles y que la gente no se sienta amedrentada porque me salté a mi jefe y dije que... Y yo ya le había dicho que la silla que tenía estaba muy incómoda y entonces me va a regañar porque se lo dije directo y no se lo dije a él, ¿no? Y entonces ese tipo de... como esa autoridad, ¿no? Que a veces da miedo brincar, Ajá. ¿no? Pues digo, no pasa nada si el director se le olvidó decirlo o no le puso atención, yo sí le puse atención y se resolvió y es generar esa como cultura de escucha que permita generar cambios, ¿no? Cambios internos que son positivos para el colaborador, para el liderazgo, ¿no? Desarrollar habilidades de liderazgo de los mandos intermedios para que palpen qué es lo que está pasando, porque al final las organizaciones son hechas de humanos. Ajá. Y mientras más sentido de pertenencia, mejor escucha haya, que haya mejor comunicación, objetivos claros, metas claras, trabajo en equipo, que vean los beneficios directos e indirectos de su trabajo. Pues todo eso, si hacemos eso palpable, eso al final creo que fue generar un sentido de pertenencia pues bueno, cuando yo me fui, teníamos plantilla completa de los médicos especialistas y bien involucrados en los objetivos y sus propuestas de trabajo y de algunas acciones que pudimos implementar y que mejoraron sin duda pues, toda esa parte, pues llenó de mucha riqueza la parte interna y pues bueno, de un año que tuvimos 30% de rotación al día siguiente y los subsecuentes, lo bajamos al 3% de rotación. Fue algo 33. extraordinario. No ¿no? manches. ¿Y qué pasó, perdón Paco, qué pasó, a lo mejor voy a adelantar, cuando te fuiste de México a Estados Unidos a la misma organización o al mismo sentido? ¿Fue más fácil o más difícil? Fue un reto increíble, ¿no? La verdad es que la experiencia de haber traspolado el modelo a Estados Unidos es otro país, es otra cultura, es otro boleto, ¿no? Hubo retos muy, muy interesantes. Creo que el espíritu que creo que algo que en ese momento le preocupaba mucho a la organización, se pudo transmitir de manera muy asertiva con otro tipo de personas. Sin embargo, allá toda la parte que le llaman esto de liability, ¿no? Todo
todo lo que los médicos se tienen que proteger por las demandas de los pacientes, hijo, eso. No, los accidentes que puede haber, ¿no? Inclusive la misma construcción tuvo muchísimos retos por todo el proceso de la construcción. Es otro país, ¿no? Otra cultura completamente distinta. Pues sí fue un reto, se instaló el proyecto, no es nada, para nada igual al proyecto de México. De hecho, ayer yo le comentaba a los papás que entregamos las sillas, ahora les decía, si ustedes en algún momento han pensado irse, específicamente por el tema de discapacidad, a una mejor atención médica a Estados Unidos, ya desechen eso de la cabeza, porque Hombre. el modelo de Teletón no existe, pero para nada, ni hay algo similar en Estados Unidos. Allá todo está rodeado sobre los seguros, entonces si tienes seguro puedes acceder a cierto nivel de salud, ¿no? Ilimitado para los niños, por ejemplo, con discapacidad, ¿no? Entonces, probablemente si tienes la capacidad de comprar un seguro, que va a ser carísimo, probablemente el seguro te pague 8 servicios al mes de terapia física, ¿no? Aquí reciben 30, 40, ¿no? Entonces, no hay algo así, No hay un punto de modelo comparación. así, no hay punto de comparación. Creo que pues bueno, el modelo se aterrizó como en México de una manera muy exitosa, con las limitaciones y demás detalles que existen en Estados Unidos, pero pues sí es un proyecto completamente distinto en todos los sentidos, ¿no? En la cultura organizacional, en la forma en que contratas, en los contratos, en los horarios laborables, en las responsabilidades, ¿no? De los colaboradores, ¿no? La descripción del puesto con mucha claridad, los derechos del paciente, los derechos del colaborador, ¿no? La parte de recaudación de fondos es otro boleto completamente distinto. Y la forma de haber llevado el proyecto a Estados Unidos, desde mi punto de vista, se pudo haber hecho de una manera diferente, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta. Nos hablaste de que hay en el mundo 800 millones, dijiste, de personas con una discapacidad. Perdóname, 80 millones. 80 millones, Sí. perdón. Entonces, Perdóname, 80 millones. 80 No caben aquí. millones. No caben. Sí, 80 millones. Tienes razón. Somos como 8 mil Sí. millones de personas. Sí. en todo el mundo. 80 millones. de personas. ¿Cuántas hay en México? ¿No sabes? Pues mira, se estima que el 10% de la población Ujú. Somos en 130 México millones, entonces son Trece. aproximadamente Hay 13, 130 mil personas más que o menos. necesitan una silla de ruedas. Habrá en ese universo algunos que la puedan comprar con sus propios medios, pero la gran mayoría no. No. Mi pregunta va dirigida a que, ¿qué habrá sucedido con aquel niño que en el momento mismo de recibir su silla de ruedas ya brincó el techo que tenía inicialmente y que decía no puedo ir a la escuela, pero en cuanto se sentó dijo quiero ser ingeniero, bueno, se le abrió la mente. ¿Qué habrá sucedido con él? ¿Qué habrá sucedido con sus expectativas, con su reto, con su familia? ¿Cómo esa silla de ruedas generó cambios no solo en el niño, sino en todos ellos? Y bueno, pues sé que es imposible que le den seguimiento a todos los que reciben un beneficio, pero de alguna forma, si ustedes pueden tener contacto en el tiempo con ver qué pasó con sus beneficiarios. Mira, hay dos cosas y creo que sí es complicado hacer seguimiento de todos. Sin embargo, no sé si se acuerdan que comenté que habíamos hecho un protocolo de investigación aquí en el CRIT en el 2010. Lo hicimos con 4 universidades de Estados Unidos y ese proyecto lo financiamos nosotros, o sea, American Wheelchair Mission, ¿no? Y arrojó conclusiones verdaderamente interesantes y una va en relación a lo que ahorita estás comentando del seguimiento no tanto de los pacientes, sino lo que viene después de otorgar una silla de ruedas, ¿no? La primera conclusión importantísima es que la silla de ruedas le impacta a 10 personas alrededor de quien la recibe, ¿no? Que son, obviamente, padres, hermanos, abuelos, amigos, maestros, ¿no? Eso es como un alcance de 10 personas alrededor de la silla de ruedas. Y la segunda conclusión, que no va directamente al seguimiento de cada paciente, pero sí de quien recibe la silla, es que después de donar una silla de ruedas, la siguiente pregunta, ¿qué va a pasar cuando ya no sirvan sus frenos, o se le venza o rompa el asiento,
O ya no quepa. o ya no sirva, o ya no quepa, quepa, o exacto. las llantas, ¿no? Los ajustes que hay que hacerle a las silla de ruedas por el uso. Bueno, la segunda conclusión que arrojó este estudio fue la necesidad de la creación de talleres que le dieran mantenimiento a la silla de ruedas para que nunca nadie de los que tienen una silla de ruedas dejara de hacer lo que tuviera que hacer porque su silla de ruedas ya no Se le servía. ponchó la llanta o cosas así. Entonces, además de algunas cosas que sacamos para mejorar la calidad de las sillas, pues implicaba la creación de talleres que dieran mantenimiento a las sillas de ruedas. Entonces, en cada contenedor que mandamos, lo mandamos con refacciones a los centros Teletón. Hoy hubo un grupo, los Caballeros de Colón de Texas particularmente, han financiado 23 de los 24 talleres que hoy ya existen en los centros Teletón para darle mantenimiento a las sillas de ruedas y estamos ya prácticamente... ¿Hay taller aquí Hay, entonces? hay taller. Ah. Hay 24 talleres en todo el país, en los centros Teletón, para darle mantenimiento a las sillas de ruedas, ¿no? ¿Y solamente atienden las sillas que ustedes donaron? Mira, las refacciones que vienen para con esas estas sillas, ¿no? Pero como es una silla estándar, hay piezas que le caben a otras, que le quedan a otras Otro sillas, tipo ¿no? de sillas. Y entonces sí, la idea es precisamente esa, que se genere un proyecto sustentable que le permita a un niño que hoy necesita una silla de ruedas de 14 pulgadas, cuando tenga una de 16 haya una disponible para 16, 18, 20, ¿no? Y de esta forma, inclusive para los centros Teletón, es un proyecto en donde ellos pueden supervisar cómo ha sido el progreso de inclusión de los niños que recibieron una silla de ruedas cuando tenían, no sé, 8 o 9 años y que hoy tienen 14 o 20 años, ¿no? Y pues por la silla han podido lograr tener esa inclusión, que es el objetivo final, ¿no? Claro. Una inclusión pues importante. Los centros Teletón no tienen presupuesto para comprar sillas de ruedas para todos, ¿no? Y ahí es donde hacemos esa sinergia pues extraordinaria de poderle proveer movilidad a estos niños y que conjuntamente con los esfuerzos que hace Teletón mejorando la calidad de los niños y nosotros con la movilidad, pues esté la inclusión, ¿no? Que haya una inclusión efectiva, ¿no? Pero esto tiene un principio. Las sillas cuestan dinero. ¿De dónde viene ese dinero? A ti te tocó ser gestor tanto en México como en Estados Unidos. ¿Dónde está más complicada la situación? ¿México o Estados Unidos? Desde mi punto de vista, y antes de que me lo comentes, yo pienso que Estados Unidos debería ser pues un oasis en cuestiones de conseguir donativos, pero si es así. Pues mira, hay retos como en todos lados. Sin embargo, la cultura filantrópica en Estados Unidos es extraordinaria, ¿no? La gente de verdad Es generosa. es muy generosa. Y pues hay causas para todos, ¿no? Los intereses si vemos desde la perspectiva del donador, o sea, hay algunas personas que les interesa pues, el deporte, hay otros que les interesa la música, a otros que les interesa el arte, a otros que les interesa la salud, a otros los animales. Y qué bueno, ¿verdad? Cada ¿no? quien que apoye Cada la causa quien- en la que cree, en la que pues está más interesado. Así y es. Es normal. Y la cultura filantrópica en Estados Unidos, digo, hablando de, digamos, los socios que tenemos, como los Caballeros de Colón, como algunos distritos de Rotarios, algunas empresas y donadores individuales, ¿no? Pues se han identificado mucho con nuestra misión y pues hemos tenido resultados extraordinarios. Pero lo veo yo cuando le hablamos a la gente de lo que hacemos, quiénes somos, cómo impactamos, cómo una silla de ruedas que la consigues en $150, en $500, la podemos conseguir en 150 y cuáles son los resultados de eso y cómo se desprenden es increíble, ¿no? O sea, después de hacer esta apelación, ¿no? A todos los que nos escuchan de manera masiva, por ejemplo, en una misa, ¿no? Que les explicamos y llega gente y pues escriben cheques de $5,000, ¿no? De $10,000 o de $1,500. Dices, híjole, me donó 30,000 pesos. 30,000 pesos en un De cheque. un jalón. ¿No? Hacías un comparativo, Ricardo, del mexicano promedio que se puede gastar en una botana, en una fiesta, 3,000 pesos, pero le pides un donativo y te da 30 pesos. y Sí, te lo mira, da, ¿no? $150, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de una silla de ruedas.
Son $150 que inmediatamente transforma vidas. En el círculo en que mucha gente se puede mover o digamos que pues con los amigos conocemos, ¿no? Que nos vamos luego un viernes con los cuates y nos vamos a comer y tenemos una larga convivencia un viernes con nuestros amigos y pues, nos dividimos la cuenta A y la hora de la cuenta, pues, nos toca la cuenta, ¿no? Y eso pues, es casi todos los viernes, ¿no? Y luego los sábados la comida familiar y los domingos la otra comida familiar o con los amigos, etcétera. O sea, si hacemos un recuento de lo que gastan las familias en esas actividades, que son normales, naturales y que, o sea, no estoy, sí, no no, estoy no es que la restringiendo, critique, no la la critico, al critiques. contrario, porque me encanta, ¿no? Pero sí entiendo que digamos que la trascendencia, el efecto de una tarde de comida con amigos es distinto que el que puede tener un niño recibiendo una silla de ruedas por una cantidad similar. ¿Qué diferencia hay de gastarme ese dinero para mí con mis cuates, ¿no? O tal vez renunciar un viernes a eso y poder donarlo a una silla de ruedas. Hijo, es muy complicado para el mexicano. O sea, le digo, oye, $150. Te lo gastas, no sé, si tú todos los días vas a comer con clientes, o con tus cuates en las tardes y te echas tus tragos, lo que sea, $150. Al mexicano le cuesta muchísimo trabajo donar $150. Cuando se lo gasta, bueno, se gasta más de $150 en una semana en actividades sociales, ¿no? Claro. Es complicado, ¿no? Es un tema cultural, creo que viene pues de toda la vida, ¿no? De cómo el gobierno, del partido que sea, ¿no? Ha sido muy paternalista, ¿no? Y ha querido resolver todo y entonces el mexicano, en vez Pues sí, de ayudar, extiende la los mano para que lo reciben ayude, ¿no? los que reciben la ayuda, pues están muy contentos y pues entraron a una cultura en donde todo lo esperan por parte del gobierno. Y los que no están en esa condición, pues nos desentendemos y pensamos que es una tarea que le toca al gobierno. Y no necesariamente, los gringos son un ejemplo de esto. Los gringos entienden que, digamos, la solidaridad entre la sociedad es una tarea que le toca a todos, pues. Y no se lo están dejando a que el gobierno resuelva las cosas. Pero cambiar esa mentalidad, pues creo que va a ser un poco Es complicado. correcto, sí. Inclusive en las mismas escuelas, ¿no? Las escuelas públicas tienen un presupuesto limitado, pero hay tanto interés de los papás en que mejore la calidad educativa que se pueden generar proyectos para construir un estadio de fútbol que pueda, esta multicancha sirve para jugar fútbol americano, fútbol soccer, eventos y demás. Y entonces echan proyectos de $50 millones y construyen unos en una prepa, ¿no? Escuela pública. Aquí Una para que les escuela pongan un pública, techito en una secundaria, hay que estarle mendigando al gobierno Al gobierno, pero la municipal. verdad es que cuando entiende uno cuáles son las responsabilidades y alcances como sociedad, cuando el mexicano de verdad entienda que esa va a ser, que esa es como nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Y que el gobierno se dedique mejor a aplicar bien los impuestos y los recursos que tiene para mejorar infraestructura y algunas cosas que pues, hay muchas necesidades, ¿no? Pero cuando el mexicano se dé cuenta que puede ser el agente de cambio para que haya parques públicos en donde todo el mundo pueda disfrutar, auditorios o canchas en las escuelas para que haya más pues, promoción del deporte, mejor salud. Pues, van a cambiar muchas cosas, creo yo. Volteando otra vez a la parte del gobierno, que ya vimos pues, que no siempre es lo más idóneo, pero ¿qué diferencia hay entre el apoyo que le da el gobierno mexicano al gobierno norteamericano? Por ejemplo, en un donativo, en una donación. Aquí ha cambiado ya el tratamiento que se le da a una empresa que va a hacer un donativo. Tiene un máximo, un tope máximo, ¿no? Para poder acreditar. En Estados Unidos, ¿cómo es? ¿Facilita o dificulta? No, facilita. La verdad es que el gobierno de Estados Unidos ha sido un promotor de que los empresarios al hacer donativos, a ver, ha sido promotor para que el dinero que a veces pudieran ser utilizados para impuestos se promueva la inversión social, ¿no? No te lo pongo yo directamente como gobierno, hago que tú lo pongas como Sí iniciativa hay privada. restricciones, pero también hay una promoción a que eso continúe porque las organizaciones de la sociedad civil
pues hacen una labor extraordinaria que el gobierno no tiene un alcance para hacerlo, ¿no? Sí, y otro tema, bueno, digamos, un aspecto es pues el tema fiscal, que es a lo que tú te refieres, Gabriel, Ajá. qué ventajas, qué beneficios otorga el gobierno a las empresas que destinan recursos a este tipo de labores filantrópicas. Pero otro tema es, pues sinceramente creo que el tema de la corrupción. En México a veces no confiamos en la administración, pues ni de los gobiernos ni de las asociaciones. Pensamos que detrás de una labor filantrópica, pues a lo mejor está un interés personal y que de lo que se recauda, a lo mejor no todo se destina a la labor filantrópica, sino que pues a lo mejor ahí es un negocio de la gente que lo hace. Esa es una forma de pensar que Sí, mira, tenemos la en gente dice, México. es que deducen impuestos. Es que si dan el donativo, deducen impuestos. Las empresas grandotas. Pues, pero pues están haciendo una inversión social que Claro, está claro. promoviendo mucho. O sea, ¿cuál es la molestia de que deduzcan impuestos por apoyar a una institución social, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿no? Así es. Creo que la responsabilidad como ciudadanos, pues es eso, ¿no? También el derecho, también como ciudadano y como donador, también tienes tu derecho a ver y analizar cómo están aplicando tu donativo en las organizaciones, ¿no? En Estados Unidos existen organismos regulatorios que permiten como medir cómo están impactando los donativos a las organizaciones y cómo tienen cuánto porcentaje del donativo es administrativo, qué otro porcentaje se destina directo a la causa, ¿no? Y entonces van marcando algunos estándares que le permiten al donador meterse a ver pues, la salud de esa organización, ¿no? Y el impacto. Entonces, y ellos como que certifican, ¿no? Son como el referente a que el donador pueda ir a ver. Una especie de Contraloría Social Exactamente. que pues ellos están revisando pues si de veras, pues cómo están las finanzas, Cumplen, ¿no? sí, y las, digamos, las organizaciones filantrópicas pues tienen ese esquema, no sé si también es una obligación legal de transparentar su administración. También, por supuesto, sí. Digo, hay Y, estándares, ¿no? Como en todos lados. Ajá. Y sí hay un mínimo que tienen que cumplir pero para. fíjate que, mira, regresando al tema de los impuestos, que creo que tienen su papel, bueno, ese tema juega su papel en la dificultad para poder remontar una mentalidad que de por sí tenemos los mexicanos, que nos cuesta ser generosos. Esa es la realidad. Y el tema es, a ver, que si... ay, se me fue la idea, pero bueno, concretamente sí me quería referir a que cuando los mexicanos criticamos que se deduzcan los impuestos destinados a las causas sociales, perdemos completamente de vista que a veces hay otras cosas que deducen las empresas y que sinceramente y estrictamente pues a lo mejor no la deberían de deducir. Por ejemplo, pues a lo mejor la empresa compra el coche de la esposa y lo meten a la contabilidad como si el carro fuera para uso Al de la servicio de la empresa empresa. y a lo mejor la comida que yo invité a mis cuates y la pagué, pues a lo mejor la meto también a mi contabilidad y esas cosas no espantan a nadie, pero sí, pues tenemos, incluso desde el gobierno, quien critica, no, es que las organizaciones buscan apoyar, pero pues para que ese dinero no entre a las arcas del gobierno. Cuando finalmente, pues yo creo que sí el gobierno, si no tiene la capacidad de poder atender todas esas necesidades y además, como bien nos decías, a lo mejor ni siquiera le corresponde, pues que le dé facilidades a la sociedad para que intervenga en la solución de temas que, pues no porque no sean de su competencia, van a dejar de interesarles. Así es, no puedo con todo como gobierno, Claro, pero sí puedo contar con una serie de personas, claro. ¿no? Y en lugar de Y una serie de obstaculizarte, proyectos, pásale, pues abre güey. las arcas para que por ahí se promueva esa parte, ¿no? Del desarrollo social que tiene gran impacto en toda la sociedad, ¿no? Claro. A todos sus niveles y para todos los nichos, ¿no? Oye, Ricardo, ¿tendrás idea de cómo se divide un donativo en cuanto a sus alcances? De cada dólar, por ejemplo, que recibe la Wheelchair Mission, ¿cuánto se va realmente a comprar el contenedor de sillas de ruedas? ¿Cuánto a lo mejor a financiar un viaje, etcétera? Mira, afortunadamente el presidente de la organización ha logrado desarrollar pues muchas relaciones, ¿no? Y hoy encontramos un donador que desde hace varios años se comprometió a hacernos un donativo al año
para cubrir los gastos operativos de la organización. Oh, qué padre. Entonces, el 100% del dinero que recaudamos se va directo a la compra de sillas de ruedas, ¿no? Que es algo increíble. Qué padrísimo. Increíble, ¿no? Entonces, para todos los donde mandamos contenedores, lo que le pedimos, por ejemplo, a los que nosotros pagamos los gastos aduanales, obviamente todo el traslado hasta el destino final, y esos están considerados dentro de los $150, ¿no? Ajá. Que es lo que... Oye. Pero pues bueno, el hecho de que la gente sepa que el 100% de su donativo va directamente a la compra de sillas de ruedas es algo extraordinario, ¿no? Pero ahora con las locuras que trae nuestro nuevo emperador, Donald Trump, de las aranceles, no sé dónde se construyen las sillas y de dónde vengan, pero si vienen de China ya les dio en la torre. Pues sí, de China para Estados Unidos nada más, ¿no? Ah, ok. No para el resto del mundo. O sea, a nosotros no nos afecta en lo más mínimo que de China se mande a Chile o se mande acá a México, Ya. porque no hay ninguna restricción comercial entre México y China, o bueno, hay lo que hay, ¿no? Pero al final No es un problema. no es un tema comercial. El tema es comercial, es China-Estados Directo. Unidos, ¿no? ¿Allá lo distribuyes? Ahorita, sí, muchísimas. Y sí nos va a afectar. Sí nos va a afectar el costo del contenedor por estos aranceles que hay que pagar, pero no en el resto del mundo, Ya. ¿no? Que eso es algo que, pues digo, no nos gusta porque los contenedores para Estados Unidos, pues sí va a cambiarnos el monto del donativo Ujú. para las sillas exclusivamente de Estados Unidos, pero no para el resto del mundo. ¿Y la llegada de recursos, en qué porcentaje son de donadores norteamericanos y qué porcentaje son del resto del mundo? De otras asociaciones o personas. No, prácticamente el 100% de nuestros donativos vienen de Estados allá. Unidos. Sí, tenemos pues tenemos, lo comenté, a varios distritos de Rotarios que ellos desde hace 22 años han patrocinado un contenedor completo cada año. Tenemos a varias empresas que patrocinan un contenedor al año desde hace varios años. Tenemos donadores individuales, pues parejas, matrimonios que nos donan $42,000 al año para un contenedor, ¿no? Tenemos organizaciones enormes como los Caballeros de Colón, que a través de ellos pues se abren las puertas para que ellos hagan una acción filantrópica dentro de la parroquia y después que la misma parroquia tenga un impacto muy positivo a las personas que requieren movilidad, muchísima necesidad. Entonces, pues nunca se va a dejar de cubrir la necesidad mundial de sillas de ruedas, ¿no? Entonces, estamos muy contentos. ¿Cuántas sillas caben en un contenedor? Perdón. 280, ¿Qué es lo que se donó ayer? que es lo que se donó aquí a Guanajuato. Ajá. Un contenedor. ¿Cómo llega ese contenedor? ¿Cómo llega? Pues llega en un contenedor y bajan las 280 y ya se regresa el contenedor al puerto, ¿no? Pero llegan a Manzanillo. Llegan a llegan Lázaro a- Cárdenas. Ok. Y luego se transporta Se vía transporta vía terrena aquí. Ajá. A veces en tren, algunos en tren, algunos Tráiler. en tráiler. Eso es. Tú te estás centrando desde hace un buen rato ya en las sillas de ruedas específicas. Pero hay muchas organizaciones filantrópicas que se van, como decías, a 20,000 cosas. ¿Ves futuro en la filantropía a nivel mundial? Pues siempre ha existido y sí. O sea, al final creo que cada país tendrá sus propios retos. Yo creo que la cultura filantrópica, la gente en Estados Unidos es muy generosa, ¿no? Lo traen en la sangre por la cultura y pues por lo que Por su traen, historia por su también. historia, ¿no? Desde Nueva Inglaterra, todos los países de Nueva Inglaterra y luego la expansión a crear Estados Unidos de América, pues viene dentro de la filosofía cultural esa parte, ¿no? La parte de regresarle a la comunidad que hace mucho sentido, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, en las redes, en LinkedIn, ¿no? A mí me encanta ver todos los logros, las certificaciones, todo lo que se ve en ese contenido profesional, ¿no? Sin embargo, pues todos los que de alguna u otra manera estamos ahí y los que no están, que tienen un trabajo, pues hemos sido, la verdad es que es una bendición tener un trabajo, ¿no? ¿Y una institución una se ben- puede mantener únicamente de donativos? Sí, por supuesto. ¿Algún ejemplo? Pues, por ejemplo, American Wheelchair Mission se sostiene de puros donativos, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas fundaciones aquí en México se sostienen de donativos, ¿no? Como Teletón, ¿no? Teletón tiene donativos, obviamente con su evento anual de recaudación y con las alianzas que hace con los empresarios y con
con algunos gobiernos, ¿no? Los gobiernos también aportan, ¿verdad? A veces. Sí tienen algún... No, sí, a mí me tocó gestionar con el gobierno de Guanajuato cuando estuve con Teletón, ¿no? La parte de los recursos. Pero hay muchas otras que no dependen del gobierno y que también pues, han sido muy exitosos en su recaudación. También has trabajado en la iniciativa privada. Así También es. eres consultor. ¿Dónde encuentras más satisfacción? ¿Dónde dices, aquí estoy bien, esto es lo mío? Pues la parte social sin duda es algo que me lleva una de Satisfactorio, ¿verdad? muchísima satisfacción, ¿no? Creo que me ha ayudado también a que otros tengan sentido en su trabajo, ¿no? Muchas veces el encontrar el sentido de mi trabajo, pues no es meramente económico, pues, también tiene que ver pues, con la filosofía de dónde y por quién estoy trabajando, ¿no? Cuando el empleado encuentra ese sentido en la misión de la organización para la que trabaja, se incrementa mucho ese sentido de pertenencia y por lo menos la motivación de trabajar y aportar de mi talento para el mejor de la empresa porque sé cuál es la acción de la empresa, ¿no? Oye, Claro. ¿cómo consideras que esta vocación tuya, tan orientada a lo social, a atender de lleno, de tiempo completo, una problemática tan intensa, te ha influido en la forma en que estás educando a tus hijos? Tus hijos también tienen gusto por pues atender a la sociedad. Se ha desarrollado en ellos esa sensibilidad para dolerse del dolor ajeno y pues sentirse comprometido con poner un granito de arena para que las personas puedan resolver su problema. Sí tienen muchísimo interés en ayudar. De hecho, les encanta, como recaudamos en Estados Unidos, luego organizamos viajes con los donadores para que ellos entreguen en persona el dinero. Se cierra un círculo y una experiencia muy bonita, ¿no? Desde la parte del donador, recibiendo el mensaje, después decidiendo participar en una entrega de silla de ruedas en alguna parte de México o Vietnam o donde sea, ¿no? Y vivir la experiencia de, oye, yo recaudé este dinero para entregar la silla y hoy, pues estoy yo mismo entregando la silla que yo doné, Y testificando, digamos, el asunto. ¿no? Pues, a lo Sí, mejor sí, la no, es una cámara, experiencia extraordinaria, ¿no? El poder, digo, tener yo la oportunidad de poderle compartir a mi donador, pues la parte de la transparencia de los recursos, pero sobre todo lo tangible, ¿no? Lo tangible que es el que con una silla de ruedas le cambias la vida a una persona, ¿no? Y que puede ser tú la misma persona que puede entregar la silla de ruedas que donaste, ¿no? Claro. Es algo muy enriquecedor que a la vez se vuelve un círculo virtuoso, ¿no? Y mis hijos les encanta viajar conmigo a los viajes para vivir esa experiencia, ¿no? Y por lo menos que estén más aterrizados en ver las necesidades del mundo, ¿no? Es algo que quería yo seguir comentando con este tema de LinkedIn, que todo el mundo pues presume sus logros, ¿no? Y no los critico, ¿no? Al contrario, se me hace increíble, ¿no? Pero hay una corresponsabilidad siempre pues de regresar una parte de mis logros a la a la sociedad, ¿no? Eso es intrínseco. Ujú. O sea, no puede ser todo para mí, porque eso el mismo trabajo y tu talento te lo da. Pero creo que siempre tiene que haber ese famoso give back, Claro. ¿no? El regresarle a mis intereses, ¿no? O sea, no estoy pidiendo que sea silla de ruedas, pero comprométete con algo, ¿no? Sé un agente de cambio en algo que sea de tu interés. Si quieres con mascotas, si quieres con África, si quieres con la desnutrición, con la sangre, con la salud, con lo que quieras, ¿no? Con la selva del Pero Amazonas. regrésalo, ¿no? Y que te duela, de verdad que lo sientas, ¿no? Que sientas esa responsabilidad que, pues, digo, al mexicano $150, una silla de ruedas le duele, ¿no? Pues que te Fíjate duela. que ahí con los alumnos universitarios o preuniversitarios que tienen que dar un servicio social, yo creo que es el gancho, el gap que hay que cerrar. Tener testimonios de gente que realmente está siendo beneficiada por eso y que no se limite únicamente, como decían antes, a sacar fotocopias o a calificar exámenes, que luego nos tocó por ahí en la prepa ayudar a algún maestro y eso nos lo validaban como servicio social, que es algo que realmente repercuta. Y no tiene que ser en Vietnam o en otro lado, puede ser aquí mismo, en tu misma ciudad, en tu misma colonia, para que haga un efecto dominó y que podamos tener beneficios no personales, sino sociales, sino generales, sino colectivos. ¿Qué le recomendarías tú, no solamente al estudiante, sino al directivo de una escuela, para que realmente sea efectivo un servicio social? Pues mira, creo que lo más importante es
que pueda compartir cuáles son los alcances, ¿no? Generar proyectos y alianzas con organizaciones que puedan beneficiarse del talento de sus alumnos, ¿no? Por ejemplo, ingenieros civiles, ¿no? Que pudieran hacer una alianza con Teletón para desarrollar un proyecto de rampas para las casas. Entonces, que hagan brigadas para ir a colar rampas a las casas, ¿no? Y que los usuarios con silla de ruedas, digo, estoy hablando de cierre, pero digo, puede ser de lo que sea, ¿no? Claro. Pero a lo que voy es que se generen esos proyectos con una trazabilidad adecuada para que el alumno sepa, oye, a ver, en estos servicios sociales necesitan que yo diseñe, no sé, unas rampas de aluminio que se puedan quitar y poner, que sean ligeras y que se ajuste a la altura de los escalones para entrar a la casa y que haya más accesibilidad o barrotes, ¿no? Para que las personas o ancianos en las casas puedan agarrarse y no se vayan a caer, ¿no? Adaptar baños, no sé, hay tantas cosas que Hay pueden muchas hacer. cosas, pero fíjate que ahorita que me lo mencionas, voy a decir algo simplemente por la ignorancia que tengo sobre el tema. No sé hasta dónde Teletón México o el CRIT busca tener contactos con universidades y con estas instituciones de educación media superior o superior, pues para plantear esos temas, porque a lo mejor ni se le ocurre a las universidades, pero a lo mejor tampoco se le ha ocurrido a Teletón, o si se le ha ocurrido, pues falta un match, pues ahí falta algo que haga conexión y que pues se puedan aterrizar este tipo de proyectos que además pues ahí están los chavos Sí, buscando dónde den sus servicios. sí, mira, creo que hay muchas organizaciones de la sociedad civil que pueden desarrollar un sinnúmero de proyectos, con objetivos, con responsabilidades y demás que permitan ofrecer, digamos que un producto que pueda ser atractivo para los alumnos de las universidades en materia de servicio social, ¿no? Un ejemplo muy claro lo pudimos ver ahora en Chile. En Chile desarrollamos ya el proyecto de los talleres de las sillas de ruedas, Ajá. ¿no? Allá le llaman ciclopits. Generaron, pues no un lugar físico como tal para poner y colgar las herramientas y las mesas de trabajo para las sillas de ruedas. Crearon 2 muebles que se pueden mover a lo largo de los centros de rehabilitación, con las sillas y refacciones adentro de estos 2 muebles y que pueden subir la silla y trabajar en las sillas. Entonces, generalmente se ponen en la entrada cuando todos los pacientes entran y para que vean que se pueden hacer reparaciones a las sillas, ¿no? Pero el proyecto está coordinado por 2 partes principales. Dentro allá le llaman institutos, ¿no? Los institutos Teletón con los terapeutas ocupacionales dedicados a hacer los ajustes, pues de pies, de postura, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo que necesita el paciente para estar más cómodo en la silla de ruedas. Y por otro lado, tienen tan sólido su proyecto de voluntariado que le tienen justamente todas las actividades, responsabilidades y forma de trabajo, inclusive hasta con qué herramientas se requieren, como una capacitación ya muy bien hecha para los voluntarios que son jóvenes, estudiantes, y ellos son los que reparan las sillas de ruedas, ¿no? Que cambian el freno, que le ajustan las llantas, que la engrasan, que la limpian, ¿no? Que la desinfectan, que le cambian los asientos, los respaldos, todo lo que tenga que ver con componentes de la silla de ruedas lo hacen los voluntarios, ¿no? Y ha sido un proyecto que ha tenido, nos han dicho, que ha tenido un impacto impresionante primero porque el perfil está muy bien definido, ¿no? Los jóvenes, y de estudiantes de ingeniería y de otras carreras que están muy relacionados a poder hacer talachas, digamos el término así, de una silla de ruedas. Y por otro lado, la tangibilidad que ellos ven en repararle una silla a una persona que lo necesita, ¿no? Claro. Se hace un triángulo ahí increíble, Virtuoso. con mucha claridad, ¿no? Y que además, pues motiva, promueve la cultura del voluntariado, promueve el compromiso social, ¿no? De regresar parte de mi tiempo, ¿no? Y muchos nos comentan que muchos que estaban ya en una etapa final de voluntariado, por este proyecto se han querido quedar justamente en el proyecto de los ciclopits para seguir ayudando a reparar sillas de ruedas, ¿no? Que es algo padrísimo. Claro. Y si tenemos, Paco, ahora esta modalidad de que
cometes una falta administrativa y hay la oportunidad de pagarla, no necesariamente en efectivo, sino haciendo alguna actividad, pues ahí está uno de los Fíjate que ejemplos, ¿no? justamente en eso estaba pensando, pero desde el ámbito penal, sabes que soy abogado y me toca que pues personas que fueron sentenciadas o que sí, que tienen una sentencia de condena por un delito que no es tan importante, pues que recibieron una pena que tiene que ser de menos de 3 años, pues se las conmutan por trabajo en beneficio de la sociedad. Pero está muy acotado, tiene que ser en una institución pública y obviamente pues tiene que ser gratuito y entonces las personas, como no tienen ingresos, pues para dar ese servicio, pues no llevan comida a su casa. Entonces, bueno, yo creo que se podría abrir un poquito más para que esas personas también pudieran, digo, no son criminales, pues, que pudieran hacer este tipo de tareas para organizaciones privadas, pues, porque ahorita está demasiado limitado. Y aparte las oficinas públicas suelen tener un horario, pues, muy complicado Sí, para... Entonces, a cumplir creo que con hay eso. una gran cantidad de personas que terminan por abandonar el trabajo que les fue, que ellos mismos buscaron, pero que por los horarios, por la falta de ingresos y por muchas cosas, pues no lo pueden hacer. A lo mejor estas organizaciones podrían darles pues la opción de hacer su tarea pues fuera de un horario de trabajo que sí les permita llevar a su casa pues el sustento, ¿no? Claro. Ricardo, estás ya en Estados Unidos radicando, vienes seguido, afortunadamente, pero la gente que quiere hacer contacto contigo, ¿cómo te rastreamos? ¿Cómo te ubicamos? Pues mira, creo que la mejor forma de podernos contactar es a través de nuestra página web. La puedes publicar www.amwheelchair.org. Ahí le pedimos a Ángel que nos ponga ahí abajito. Ahí nos pueden contactar si están interesados en involucrarse como donatarios, pues encantados de que nos donen como donadores. Si quieren probablemente participar en alguna acción voluntaria, podemos orientarlos con alguna de las organizaciones con las que tenemos alianzas para que pues, promuevan esa acción voluntaria. En fin, pues algo que pueda generar un poco más de compromiso por parte de la sociedad a regresar, ¿no? Algo de lo tanto que hemos recibido en nuestra vida, por más complicada que sea, ¿no? Porque también muchos, entiendo, muchos pueden ayudar inclusive dentro de casa, pues cuidando a un enfermo o a un anciano, a mi abuelo, a mis padres, ¿no? Pero bueno, hay muchos otros pues que tienen salud y que también tienen la capacidad de impactar Claro, positivamente en muchos proyectos para México o para el mundo, ¿no? claro que sí. Paco Mijangos, un buen reencuentro con Ricardo, ¿no? ¿Cómo no? Qué gusto volverte a ver, qué Muchas gusto gracias. saber lo que andas haciendo y que después de muchos años que dejé de verte, pues todavía andas, digamos, en temas muy afines. Que sigas disfrutándolo y pues causando tanto bien a muchas personas. Muchas gracias. Bienvenido Muchas a gracias, México. gracias. Ricardo Guzmán Heffernan, tu mensaje final, por favor. Pues bueno, agradecerles a ustedes principalmente por este espacio. Me encanta conversar de todo esto porque pues al final somos humanos, trabajamos con humanos y pues todo tiene que ver con la actitud, ¿no? Al final todo se resume a un problema de actitud, ¿no? Si eres o no generoso, si eres o no una persona que suma en el trabajo, si eres una persona, ¿no?, que aporta de regreso a la sociedad, ya sea con tiempo, con dinero, ¿no? Todo tiene que ver con una actitud interior, ¿no? Sin tema ni de religión ni de nada, simplemente pues un principio como ser humano de sentirte corresponsable, ¿no?, con algo que tiene que trascender a fuerza, ¿no? Entonces, el poder transmitir este mensaje con tu audiencia me encanta. Se los agradezco profundamente y pues bueno, ojalá y salgan muchos frutos de aquí y pues bueno, lo que se puede impactar siempre es positivo. Así será, primero Ha Dios. sido un gusto. Ricardo, muchas gracias. Muchas Paco, gracias a muchas ustedes. gracias. A usted, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima.